¿Cómo sería la reconstrucción del Valencia Club de Fútbol en este mercado de invierno? Hoy te lo contamos en Café con los Otros. Un saludo y bienvenidos a la primera reconstrucción de invierno que hacemos aquí en el canal Jonay. Y qué ganitas tenemos de hacerlo con el Valencia. Lo primero de todo, muchísimas gracias a todos los valencianistas, a todos los aficionados al fútbol que habéis seguido tanto, que habéis visto tanto el último vídeo que hicimos hablando de la llegada de Carlos Corberán. Y ahora, como ya nos lo pedisteis también en aquel vídeo, toca hacer una reconstrucción de un equipo que ya tiene entrenador, pero que ahora tiene que hacer cambios en plantilla, hacer cambios en el 11. Así que, Jonay, como ya lo veníamos haciendo años atrás, lo vamos a hacer aquí por primera vez en Café con los Otros, una de nuestras reconstrucciones. Tú no sabes, Julen, lo que sufrí yo el día de Nochebuena, la noche de Nochebuena, mejor dicho, para poner el vídeo en público, porque a mí me olía, yo lo intuía, lo intuíamos los dos incluso, de hecho, que el Valencia iba a anunciar al entrenador en la peor hora posible o de las peores horas posibles. Fue a la 1:00 y pico. Si llega a ser en Nochevieja, hubiera sido un escándalo y un chiste. Y bueno, daros las gracias porque desde las primeras horas hubo una gran repercusión, así que lo agradecemos. Y ya que sabemos que tampoco estáis pasando una época de alegrías con vuestro club, así que se agradece y muchas gracias. Por cierto, pedazo de regalo me ha hecho mi amigo Antonio, ya le mandaré una taza a Julen, Café con los Otros. Podemos hacer merchandising, ¿eh? Yo creo que si veis que la taza os guste, la podemos hacer y la enviamos por un módico precio mágico, como se daban en las clases de economía. Ya hablando en serio de la situación del Valencia, hemos visto ya el debut de Carlos Corberán. Bueno, yo creo que todavía no podemos sacar conclusiones más allá de esa gran primera media hora, a lo mejor que vimos. Y que, bueno, un poco laterales altos, ¿no, Julen? 4-1-4-1 con la salida de balón. 5-3-2 en defensa en muchos tramos del partido. Yo no sé si es que Valencia tampoco tuvo físico para aguantar las piernas, pero lo que está claro que si despides a Baraja ya a Carlos Corberán, que deja el West Brom y deja el campeonato inglés, donde ya tenía un mercado considerable para entrenar a futuros equipos, tienes que dar incorporaciones, así que no sé qué piensas. Algo que comentamos, Jonay, en aquel vídeo es que a ¿Mm? Carlos Corberán se le había prometido en principio que iba a haber refuerzos, que iban a llegar jugadores. Es un poquito lo que vamos a tratar hoy, pero hablabas antes de ese precio mágico, de ese descuento, de tal, no sé qué, no sé cuánto. Precio mágico es lo que hemos tenido que buscar en esta reconstrucción del Valencia, porque ya sabéis que la friolera de 0 € es la que va a gastar Peter Lim en este mercado de invierno, así que hemos sido conscientes de ellos y hemos intentado traer jugadores que, bueno, nos puedan encajar, que le puedan encajar al Valencia, pero antes de eso ya sabemos que, después de hablar un poquito del contexto, lo primero que vamos a hacer es hablar de esas salidas. La primera salida clara y evidente es esa cesión de Rafa Mir, que parece que después de la llegada de Sadik, que después analizaremos más profundamente, parece que lo de Rafa Mir no tiene futuro. A partir de ahí, Jonay, no hemos encontrado, antes lo hablábamos, no hemos encontrado salidas claras de jugadores que evidentemente tienen que salir. Hablábamos un poco del tema de Jesús Vázquez, que se habla que puede gustar en Valladolid. Hablábamos de Fran Pérez, que podría estar en conversaciones con el Getafe. El tema de Caufries, pero no parece que a día de hoy vaya a salir nadie del Valencia. Primero, porque esos jugadores que tienen mercado tienen fichas muy altas, como el tema de Hugo Guillamón, que después del partido de ayer se le pitó en Valencia y parece que pudiera salir, pero esa ficha tan alta, veremos a ver en qué puede acabar, y el resto de jugadores no parece que haya intereses muy claros en ellos. Entonces, no sé si quieres, Jonay, añadir algún nombre más. Es evidente lo de Rafa Mir, pero a partir de ahí veremos a ver qué quiere hacer el Valencia. Es que no se puede, salvo que te pongas a vender a un Mosquera o a tal, no se puede sacar pasta inmediata y tampoco puedes prescindir de alguien en el mes importante o supuestamente importante en el mes de enero, ¿no? Yo creo que la salida a lo mejor más evidente, aparte de Rafa Mir, podría ser Fran Pérez, porque sí considero que es un jugador que es bastante aprovechable. Además, creo que en ese Getafe de Bordalás podrían hacer un gran trabajo por banda, pero no veo así más que podamos añadir alguna salida ilusionante para, bueno, para vender en el Valencia. Es que ya veremos qué pasa con el tema Pepelu, porque Pepelu está siendo en los últimos tiempos suplentes y veremos cómo llega el verano.
Pero la verdad es que a mí es que claro, tampoco puedes limitar más a este Valencia, no puedes ponerte El a hacer tema, el modo manager. es verdad, Jonay, que el tema de Cristian Mosquera, sobre todo en Italia, estaba sonando mucho porque parecía que la Juventus podía estar interesada. La Juventus en las últimas jornadas, en los últimos días, está hablando de que va a ir a por Ficayo Tomori y el sustituto en ¿Mm? Milan de Tomori también estaba sonando Mosquera. Veremos a ver, porque no me parece descabellado que el Valencia, conociendo cómo funciona, pueda vender al joven canterano. Por Pero bueno, supuesto. nosotros no hemos venido a hacer daño, hemos venido a intentar buscar soluciones, así que vamos a pasar al apartado de llegadas y un nombre que ha sonado mucho es el de Iván Fresneda. Parecía estar cerrado. Es verdad también que el nuevo entrenador del Sporting de Portugal le pidió un poquito de paciencia, aunque el día de ayer en ese partido ante el Vitoria Guimarães jugó 3 4 minutos, no jugó más y todo apunta a que Iván Fresneda va a salir, un jugador que ya brilló en España, sobre todo en el Real Valladolid, porque no ha brillado en ningún sitio más. Lo fichó el Sporting de Portugal, donde no está teniendo minutos, y yo creo que es una posición que el Valencia tiene que reforzar, el lateral derecho, porque Fulquier, teniendo en cuenta que para mí es un buen jugador y que cumple, necesita algo diferencial en esa posición, y yo creo que un nombre de Iván Fresneda es un muy buen refuerzo para ese lateral derecho. Sí, especialmente también si siguen sucediendo las lesiones de Terry Correia, ¿no? Al final, que Valencia está recibiendo por todos los lados, hablando mal y pronto. Y también el nombre de Frenera es interesante porque coincide con el planteamiento que hizo un poco Corberan en ese primer partido del Real Madrid, ¿no? Vimos a Fouquier bastante alto, sobre todo en el primer tiempo, con gran llegada. De hecho, el Valencia, sus ocasiones más peligrosas, quitando la de. Bueno, no, incluso en la segunda parte, porque la última de Rioja al palo también llega por esa banda derecha, fue por ese costado. Así que a comparación de Manfrenera, que por supuesto, como hemos dicho, sería con una cesión, pues es más que evidente. Un jugador que se ha quedado un poco en stand-by por falta de oportunidades, también por alguna que otra lesión importante. Yo creo que en el Valencia tendría oportunidades y que estamos convencidos de que en esa posición el Valencia daría un salto con la llegada de Iván. El siguiente jugador, Julen, a ver, tenemos que acudir al mercado de segunda. El año pasado el Valencia desaprovechó lo de Carlos Vicente, que fue el primer tentador, por así decirlo, y se bajó del barco, no, o simplemente los de Singapur no quisieron pagar el dinero. Y ahí nos tenemos que ir a Huesca, porque Ignasi Villarasa creo que está siendo uno de los mejores laterales izquierdos de la Liga Hypermotion, no este año, sino también del año pasado. De hecho, ya en verano tuvo varias ofertas de primera división. Yo creo que debe tener alguna cláusula porque renovó en 2024, si no recuerdo mal, o 2023, no me acuerdo cuándo. El valor de mercado es 1 millón, pero acaba contrato en 2025. Es decir, que aunque hubiera una cláusula, si lo tiene que vender el Huesca debe ser ya, salvo por supuesto que renueven o demás. Los que seáis aficionados del Betis o hayáis visto la Copa durante estos días, la he visto jugar en ese Huesca Betis. A mí es un jugador que me gusta bastante porque puede hacer la función de lateral, pero también de carrilero. No sé si opinas igual, tú que ves más segunda división que yo, Julen, puedes hablar de él seguramente. Es un nombre que ya hemos tratado varias veces en el canal. Aquí lo que hay que comentar, Jonay, es que la gente tenga claro es que para que pueda llegar Vilarás en este sentido, tiene que salir alguien. Y ese alguien es Jesús Vázquez. Al final estamos viendo que Luis Rioja a priori es el que va a ocupar ese carril izquierdo. Está el tema de Gallá, que sabemos que se pasa más tiempo lesionado que sano, pero si está Gallá, Gallá juega. Y el tema de Jesús Vázquez al final es un canterano que en Valencia, bueno, en los últimos años los canteranos pues no terminan de, o no se les está terminando de tratar demasiado bien, pero al final eso también pesa y aunque su rendimiento no esté siendo bueno, tiene que salir para que llegue un jugador en esa posición. A mí Vilarasa me gusta, creo que es un jugador que ya lleva años rindiendo bien en segunda división y que podría dar el salto a primera, pero lo dicho, para que pueda llegar él tendría que salir alguien. Igual que en el caso del central que vamos a comentar ahora, hablábamos de que Caufries debería de salir, los centrales que a mí me están gustando, tanto Mosquera como Tárrega como Yare, creo que las últimas jornadas han mejorado bastante. Diacabí, su vuelta está al caer. Pero bueno, nosotros vamos a recomendar a Carlos Domínguez, que ha perdido un poquito su puesto en el Celta de Vigo, que es un jugador que podría aportar bastante, sobre todo en ese perfil izquierdo. Pero aquí lo mismo, Jonay, para que Carlos Domínguez pueda llegar, Caufries tiene que salir. Sí, bueno, pero al final Café está con una cesión con el Clemón, si no me recuerdo mal. Y yo creo que se puede cortar la cesión porque al final, bueno, tampoco creo que a Clemón le suponga un suplicio que Ahí vuelva. habría que tener en Dime, cuenta, dime. Jonay, habría que tener en cuenta en ese sentido
qué es lo que debería de pagar en el caso de que el Clermont no quiera a Caufries, qué tiene que pagar el Valencia para romper esa cesión, que ya sabemos que muchas veces para romper cesiones hay que pagar una indemnización y habría que ver si llegan a un acuerdo o no llegan a un acuerdo. A mí ahora mismo, sinceramente, me parece complicado, pero sí que es verdad que creo que es evidente que el Valencia necesita también reforzar la posición de central. Sí, está claro porque se habla de hecho de buscar un perfil más veterano, pero es que perfiles más veteranos es algo que se han jugado un poco ya, un poco pufo. No veo muchas soluciones. Yo prefiero un Carlos Domínguez, ¿por qué? Porque el Valencia apuesta por juventud. Porque también hay que hablar que si viene Carlos Domínguez, eso significaría que en el Celta yo creo que seguiría Josef Aidú, que es una de las posibles salidas y que habría que hablar. Si se va Josef Aidú, a lo mejor la opción Carlos Domínguez se nos cae. Pero creo que Carlos Domínguez el año pasado hizo buenos minutos, dio gran imagen. Este año subió la competencia en el Celta. Starfel se ha adaptado al esquema futbolístico de Giraldez. Está Marcos Alonso, es decir, el nivel ha subido y por tanto Carlos ha quedado ahí sin oportunidades, pero creo que pegaría en ese contexto Juventud del Valencia. Vamos con el siguiente fichaje, quizás el más novedoso de esta lista, que hace 2 años no se hubiera incluido en una reconstrucción del Valencia porque nos parecía imposible, pero es increíble que Dani De Beat, chicos, aquel centrocampista ofensivo, bueno, mediocentro, centrocampista ofensivo, llegador de la Z, quedara desahuciado. Y es que ahora está en el Bochum de Alemania, de la Bundesliga, y prácticamente no está teniendo minutos, no está teniendo oportunidades, llegó como agente libre, tiene contrato hasta 2028, por tanto creo que en caso de fichaje habría que pagar algo, lo cual no sería beneficioso, pero debido a que el Bochum tampoco es que sea un gigante de Valencia, hombre, yo creo que tiene aún, a pesar de todo lo que está pasando, más prestigio el Valencia, por supuesto, por su historia y por todo. Hombre, yo creo que intentar una cesión no es, yo no lo vería mal, porque incluso yo creo que el Dani De Beat estaría de acuerdo en venir. O sea, con 26 años aún, un jugador que ha hecho, ojo, yo recuerdo temporadas de haber hecho 10 goles, 10 asistencias, es decir, un jugador con grandes números. O sea, estamos hablando de un jugador que incluso ha sido internacional. O sea, así de claro. En este caso yo creo que es un poco lo mismo, ¿no? Debería de salir Hugo Guillamón para que poder liberar algo en el centro del campo, porque lo que es evidente, Jonay, ya lo ha demostrado el Valencia, es que fichar por fichar no lo van a hacer. Para que llegue alguien, tiene que salir alguien. Y por último, bueno, vamos a hablar del único jugador que ya ha sido oficial, que es el tema de Umar Sadik, que a mí de primeras me ha sorprendido porque se hablaba mucho del interés del Getafe. Me ha parecido un poco suicida en ese sentido el tema de que Sadik haya preferido ir al Valencia que a un Getafe que futbolísticamente a mí me encajaba bastante más porque es un jugador que tiene esa capacidad de presionar, esa capacidad de ir al espacio, de ir bien por arriba. En el Valencia creo que puede también rendir, sobre todo junto a un Hugo Duro que va a trabajar. Me ha sorprendido bastante, aún así creo que Sadik, si consigue tener un poquito de continuidad, es un grandísimo refuerzo para el Valencia y creo que en ese sentido estás de acuerdo conmigo. Sadik, estos meses en Valencia puede ser resucitar y salir por la puerta grande o alargar un meme injusto, porque Sadik es un jugador que los que la hayamos visto en la Unión Deportiva de Almería sabemos lo que hizo y no es ningún manco, a pesar de que a veces no controla un balón bien, pero es un gran jugador. Bueno, yo creo que ha sido fichado para hacer esa función a lo mejor el año pasado, que es el deber pendiente que tuvo el Valencia este verano, porque sí, lo de Rafa Mir lo que queráis, chicos, pero lo de Rafa Mir se veía venir de lejos. Entonces, esa función del Yarenchu de la temporada pasada, ¿no? Que salía desde el banquillo, incluso algún partido titular para dar descanso a Hugo Duro para que se dosificara. Y Yarenchu tampoco lo hacía mal. Es verdad que muchas veces necesitaba 5 para meter un gol. Pero yo creo que el Valencia busca eso, en ese perfil de un delantero que oxigena un poco a un Hugo Duro que está más fatigado esta temporada. Y que, ojo, si tú consigues que Sadik conecte, además en un estilo que creo que con Verán puede venirle bien, te puede aportar goles muy importantes para la permanencia. Así que yo creo que el Valencia, para cómo está la cosa en ese sentido, creo que ha atinado bien. Esperemos que Sadik responda. Pues por ir terminando, Jonay, vamos a ir a ver cómo podría quedar un posible 11. Esto no es definitivo ni nada, es simplemente para que No. veáis cómo podría ser. Vamos a dar dos posibles 11, uno con ese 4-1-4-1 que hablabas antes, otro con cómo sería con esa línea de 5. Pero bueno, lo que es evidente es que cuando Mamardashvili se recupere va a ser el portero titular, entraría Fresneda en ese carril derecho. La pareja de centrales, yo creo que a priori, aunque tenemos el nombre de Carlos Domínguez, sería Mosquera Tárrega, evidentemente si no sale, y en el lateral izquierdo, cuando esté Gallá, sería Gallá, pero bueno, traeríamos ahí para esa posición a Vilarasa. Tendríamos
tanto a Yarek como a Carlos Domínguez para esa pareja de centrales, incluso Diacabí cuando vuelva. Sí, totalmente. Es que lo de Acabí es una incógnita. Después la lesión grave que tuvo, veremos cómo vuelve. Claro, la noticia es buena, pero tuvo una lesión importante y ojalá, y toco madera aquí presente, no la vuelva a tener porque es de esas lesiones que se repiten y esperemos que no por el bien del bueno de Diaca. Vamos con el centro del campo. Aquí lo novedoso es que a David le podemos poner en el medio centro, pero también le podemos poner en el medio ofensivo. Yo haría un doble pivote junto a Pepelu, que yo le tenía que poner titular porque yo es que Enzo me gusta, lo que pasa que Enzo yo creo que necesita un poco más de tiempo, o sobre todo ser ese revulsivo para a lo mejor las bandas, está claro, Diego López, Rioja, y lo que vimos ya con Corberán es que Javi Guerra va a tener más influencia en el área, que es algo que echaba menos en la aficionada de Mestalla, salvo cuando Baraja lo ha puesto delantero centro junto a Hugo Duro, que en ese 4-4-2 a veces de Rubén, que era un poco llamativo. Y por supuesto en punta Hugo Duro con algunas veces entrando o Umar Sadik. Aquí, pues un poco por las variantes, esa línea de 5 posiblemente se caería ese lateral izquierdo, que es un poco lo que está en el aire con la lesión de Gaya, para que entre Yarek y sea Luis Rioja el que juegue en el carril izquierdo, y luego depende de si quiere meter a 3 jugadores por dentro o solamente a 2. Si mete a 2, posiblemente, pues bueno, podría ser Pepelu con Javi Guerra o con Barrenechea y que sean Diego López con Hugo Duro y algún extremo que pueda entrar, o si no, que sean 3 por dentro con 2 arriba, con Hugo Duro y Diego López, con Hugo Duro y Sadik. Lo que es evidente es que con esta reconstrucción Fonay que hemos hecho, el Valencia pasa a tener variantes que ahora mismo no tiene porque Fran Pérez no lo parece que sea, Rafa Mir tampoco, el tema de Valera, bueno, o Varela, no tengo muy claro, creo que es Valera, no parece una solución, no lo era en Zaragoza, pues evidentemente en el Valencia tampoco. Y ahora Jonay, igual que lo hicieron todos los aficionados valencianistas y todos los que vieron el vídeo anterior, que dejaron un mogollón de comentarios, pues ahora toca opinar aquí. Primero, ¿qué consideráis de nuestra reconstrucción? Si consideráis que somos unos auténticos matados o si los nombres hoy os parecen interesantes, dejarlo en comentarios, dejar un like, suscribiros, activar la campanita y como ya os dijimos también en el vídeo anterior, dejarnos en comentarios qué reconstrucción queréis que hagamos, de qué equipo, a qué jugador, a qué equipo queréis que recomendemos un central, un delantero, lo que sea, dejárnoslo en comentarios porque a nosotros nos ayuda bueno, muchas veces a centrar nuestras ideas porque tenemos 1 millón y muchas Sí, veces centrarlas es complicado y bueno, esos likes, esas suscripciones nos ayudan evidentemente a seguir motivados y a seguir trabajando. totalmente. Así que os invitamos a que vengáis a la casa de los otros, a la casa del café y que lo toméis con nosotros. Un saludo.